Good morning. Good morning. Morning, everybody. Buenos días a todos y todas. It is a great pleasure for me to be in Spain, Es un placer para mí estar en España, a country I have always loved and found fascinating. un país que siempre he amado y que me parece fascinante. And it's a special pleasure that my plays can be seen here, translated Y es and un, performed. es un placer especial que mis obras se puedan ver aquí traducidas e interpretadas. And that's fortunately not the first time since, as we have heard, Jose Luis Gomez has directed a play of mine. I think it was Messiah in Greek. Y afortunadamente no es la primera vez porque José Luis Gómez dirigió Mesías y como los griegos. It's very typical of Spanish artist that he's multi-faceted, multi-talented, because Luis Gomez is both a writer, he's a director, he's a performer. So that's quite exciting. Entonces, como José Luis Gómez es un artista multifacético, autor e intérprete, director, entonces por eso es muy emocionante. And helped to introduce my work to Spain, to Spanish audiences. Y ayudó a presentar mis obras en España y al público español. And with Decadence, I've played it myself around the world. Y con Decadencia, que yo mismo he interpretado en todo el mundo. And I found it a great deal of what we call enjoyment or fun to do it. Y realmente me ha divertido mucho y he tenido mucho placer a la hora de hacerlo. And when I wrote it, the play is such a satire on English life. Y cuando lo escribí, la obra era una gran sátira sobre la vida inglesa. So I wonder how that will translate into Spanish. Entonces me pregunto cómo se va a traducir aquello al español. Because the Spanish are they're not as crazy as the English. Porque los españoles no son tan locos como los ingleses. So there's less to satirize here. Así que hay menos, digamos, sobre lo que se puede hacer sátira aquí. So that's a great challenge for the translator. Así que es un gran reto para el traductor. And not let alone the wonderful actors that we have here, Por no decir los grandes actores que tenemos aquí. in which I am privileged to have, and particularly to this beautiful lady who I believe initiated the idea of doing Decadence. Que es Fantastic. que es un gran honor para estar al lado de estos grandes actores y sobre todo la gran actriz que fue tu idea, Sí. que fue tu idea poner en escena Decadencia. Así es, sí. And so I think that's about all I can say about that. Just to give my total appreciation to be here in España, and it's always been a joy for me. There's Spanish theatre, the few times we've seen it in England. Pues más o menos es lo que quiero decir, que aprecio muchísimo estar aquí y me gusta mucho también el teatro español, las pocas veces que he podido ver teatro español en Who's Inglaterra. that great Spanish actress, the older lady, Pregunta por una actriz española Who algo did- más mayor. the Genet play? Gloria Espert. Yeah, yes. Nuria Espert is such a wonderful and exciting and dynamic actress, and Nuria apparently, Espert, que es una actriz maravillosa, dinámica, and I met her maybe 50 years ago, y la conocí quizás hace 50 años. and then I hear that she's still performing, Y según tengo entendido sigue actuando, over 80, con más de 80 años. fantastic energy. Maravillosa energía. This is the Spanish food, it's great. Porque la comida española es muy buena. And Nuria Espert, in a way, is responsible
for a play I did in England, Y Nuria Espert de alguna forma es responsable por una obra que monté en Inglaterra, because she was about to direct Joan Plowright, Estaba a punto de dirigir a una actriz británica, Joan Plowright, Plowright, who was the wife of Laurence Olivier, que era la esposa de Laurence Olivier. and they were doing a play called Yerma. Y estaban haciendo Yerma. But Laurence Olivier died in 1989, Pero Laurence Olivier murió en 1989, so Joan Plowright couldn't perform. She was in mourning. entonces Joan Plowright no pudo actuar porque estaba de duelo, de luto. Yes, and so Nuria Espert withdrew from the production. Entonces Nuria Espert se salió de la producción. Then, because I had a play touring the provinces Y porque en ese momento yo tenía una obra que estaba girando por las provincias, called Oscar Wilde's Salome, Salomé de Oscar Wilde, then I was invited to fill the space. entonces me invitaron a mí a reemplazar, That Nuria Espert had to vacate. que Nuria Espert tuvo que dejar. So that was the story when I did Salome, which then got invited to Spain. Que entonces eso es como yo terminé haciendo Salomé, que luego vino a España. And we played at a beautiful theatre just across from the Albéniz. Albéniz, Albéniz. Que se just near the representó, Plaza Mayor. sí, Yeah. Yes. se representó en el I Teatro saw it in Albéniz. el Albéniz. Oh, you did? Salomé, yeah. Oh, thank you. And it was a great pleasure to play here, Y fue Salome. un gran honor interpretar Salomé aquí. And so this is the first time I've been back to Madrid for a long time, Es la primera vez que vuelvo a Madrid desde hace mucho tiempo and it's a very special occasion y es una ocasión muy especial to see a play of mine that I performed in ver una obra mía que además he interpretado being performed by one of Spain's leading actors, ser interpretado por uno de los actores principales de España. and I'm sure when I see it, I will think, oh, he's so good. Y seguro que cuando lo vea pensaré, ay, qué bueno es. Why didn't I think of that? ¿Por qué no pensé yo en eso? So I have the great pleasure to see that tonight, Tengo muchas ganas de verla esta noche and that's all I shall say for now. y esto es todo por el momento. Any questions? Anyone else? Muy bien. Me tocará a mí entonces ahora. Le agradezco al señor Berco estar aquí. Para mí es un honor y es un lujo poder estar a su lado aquí sentado, porque para mí ha sido un referente. He visto casi, bueno, no he visto todo, pero lo que no he visto en directo lo he visto en vídeo, porque me he comprado en Londres últimamente el pack de Coriolano, por ejemplo, que no lo había visto en directo, pero vi aquí Los Villanos, vi Salomé, muchas cosas. También como forofo de las películas de James Bond, su villano en Octopussy, pues siempre me entusiasma, porque además es el actor más teatral de esa película, es el actor con el que me identifico, porque, bueno, me considero también un actor de teatro y me gustan los actores de teatro como Steven. Él se me ha adelantado como gran histrión y ha dado el campanazo. Yo quería decir que estamos aquí gracias al empeño de Maru Valdivielso, que quiso que este proyecto saliera adelante. Hace ya unos años me llamó, me dijo que quería hacer esto conmigo, movió Roma y Santiago y al final estamos aquí, ¿no? En fin, decir que vuelvo a insistir en que es un honor, es un lujo y a lo mejor hacer algunas puntuaciones sobre lo que decía Steven sobre la versión
qué ocurre en Inglaterra y que en Inglaterra están más locos que en España. La verdad es que yo no lo sé. Cada uno tiene sus locuritas diferentes. Y es verdad que la versión de Benjamín, que para mí es admirable, estupenda, teníamos un problema con la cacería de zorros, que aquí no se practica, pero está en el imaginario de todos las cacerías de jabalíes y las monterías de los señores de abrigo verde de Loden, ¿no? Por otro lado, también teníamos una cosa que a lo mejor nos aleja un poco, que son los colegios de niños internos en Inglaterra, de Cambridge, Oxford, todo esto que aquí no se ve. Pero el trasfondo de lo que se cuenta en esa escena es tan potente, es tan brutal, es tan de actualidad, que yo creía que era necesario introducirlo en la función. Estamos hablando en ese momento de abuso a menores. Por otro lado, hay una escena, tengamos en cuenta que esta función está escrita en el año 81, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, y es un grito de desesperación, un grito de rabia, al mismo tiempo que es una obra muy divertida, como él dice, escrita para que unos actores se luzcan y lo pasen bien, ¿no? Hay una escena donde estos personajes que no tienen ninguna empatía, ninguna tolerancia, hablan de los perjuicios de la inmigración, y hemos decidido que debe permanecer en el espectáculo porque estamos hablando de un tema de mucha actualidad. Es el desprecio de ciertas clases hacia el diferente, hacia la persona de clase social inferior. Yo creo que es una comedia política y de esa manera la hemos enfocado, y además dentro de un gran burlesque, ¿no? Dentro de un gran cabaret, dentro de algo con música, con baile, y intentando hacer el mensaje, que es muy potente, hacerlo lo más ligero posible. He contado con la colaboración inestimable de Aisha Guerra, que nos ha hecho las coreografías que vais a ver, todos los trabajos de movimiento y puesta en escena, que son muy complicados. El hecho de estar dirigiendo y actuando al mismo tiempo tenía ciertas dificultades en ese sentido, aunque él siempre lo ha hecho así, siempre se ha dirigido sus obras y ha sido el protagonista. Le tendré que preguntar luego cómo lo hacía. Y entonces, ante su mirada me he perdido, como podéis comprender. Me ha mirado y ya no sé por dónde iba. Sí, eso me lo tendría. Sí, bueno, si quieres contárnoslo luego, cómo hacía para interpretar, porque a mí me lo preguntan permanentemente y no sé qué decir. Normalmente digo, yo dejo a Pedro Casablanc y yo que haga lo que quiera, y yo me encargo del cuadro y de que las cosas funcionen armónicamente dentro de ese cuadro, pero el actor hace lo que quiere. Con esto le paso la palabra a mi compañera, ¿no? Y luego preguntaréis cosas. Cuando me pasaron este texto, yo creo que hace pues más de 12 años, quedé impactadísima, absolutamente. Y sin tener nada que ver con el texto, pero sí con mi impresión, fue más o menos lo que me pasó cuando leí Las criadas de Ginette. Que cuando terminé pensé, ¿pero esto cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se interpretan estos personajes? ¿Qué locura es esta? Yo esto no lo sé hacer y por lo tanto lo quiero hacer. O sea, esa fue, esto cómo se hace. Y a partir de ahí me puse pues en marcha, empecé a buscar cómplices. Ya sabéis que en este país y en todas partes, obviamente también hemos pasado pues por momentos de crisis, la del 2005, la del 2008, luego una recuperación, y entonces nunca se encontraba hueco para hacer esta obra. Hasta que ahora sí.
yo quiero agradecer especialmente, aunque no esté presente, al señor Mario Gas, que bueno, que fue uno de los directores que yo siempre tuve en cuenta, y él estaba muy emocionado, también es gran admirador de Berkov, pero luego él tuvo otros proyectos que le impidieron finalmente hacer la función, y fue Pedro quien terminó dirigiendo. Pero bueno, básicamente uno de los primeros cómplices que yo tuve fue Pedro Casablanc, cuando yo solamente tenía el texto, ni siquiera había hablado con un director, un productor, y tuve la suerte de que cuando le llamé, yo creo que era la primera vez que hablábamos por teléfono, yo le dije, digo, mira, tengo este texto. Dijo, pero lo conozco, pero si lo tengo en inglés, yo lo he leído en inglés. O sea, yo conozco, amo esta obra, amo a este autor. Yo digo, es que esto no se ha hecho nunca en castellano. Se ha hecho en catalán, pero no se ha hecho en castellano. O sea, no se ha hecho Berkov en castellano. Decadencia. Eso, perdón, decadencia en castellano. Digo, esto hay que hacerlo. Y entonces yo voy a contar una pequeña anécdota. Como no las tenía todas conmigo, porque lo único que tenía era a mí misma, mis ganas y el texto, le dije a Pedro Casablanc, le dije lo siguiente. Le dije, mira, Pedro, hay pocos actores en este país que puedan hacer esto. Quizá uno o dos más, pero ninguno es tan sexy como tú. Y yo creo que estos dos personajes son sexys, y eso tiene que estar en escena. Tú tienes que hacerlo. Me dijo, lo hago. Después de esto que me has dicho, lo hago. Y entonces me dijo que sí. Después de decirle que era un tío sexy, me dijo que sí, que se metía en el proyecto conmigo, y a partir de ahí siempre me acompañó, en el sentido de que yo cuando movía la cosa, era muy importante para decir para mí, Pedro Casablanc y yo estamos interesados en hacer esto. O sea, la cosa toma una dimensión importante. Así que... Muy bien, después de esta emoción. Sí, pues, se tiene que ir Maru.